Gracias, mi Dios, porque usted dice en su palabra que en esta vida todo es por gracia. Y por eso es que estamos aquí, porque usted, su gracia, es un regalo. Que estemos aquí, Señor, hablando, compartiendo, haciendo lo que hacemos. Ninguno se merece lo que tiene, todo es por usted, Señor. Gracias por nuestros hijos, gracias por la comida, gracias por la esposa, el esposo, gracias por la mamá, papá, gracias por los estudios, por el trabajo que usted nos da. Gracias, Señor, gracias porque siempre usted nos colma de beneficios, dice su palabra. Y en este momento, Señor, que vamos a seguir estudiando, rogamos, Padre, para que usted nos dé claridad, para que podamos entender. Sabemos que muchas veces hay temas que son más complicados unos que otros, pero sabemos que su palabra habla de todo, Señor. Hemos estado hablando acerca de la importancia de la familia, la importancia de papá, de mamá, la importancia de los hijos. Y rogamos, Padre, para que en este tiempo usted nos dé también esa claridad y sobre todo también, Señor, que usted esté hablando a nuestro corazón a través de ella, Señor. Sabemos que su palabra siempre contiene, Señor, allí palabra viva, Señor. Y rogamos para que podamos entenderlo y poder escuchar hoy su voz claramente. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Bueno, hoy vamos a empezar a hablar de un tema que pues por ahí pareciera que no fuera tan relevante, pero que en realidad sí lo es en la Escritura y lo habla muchas veces. Nuestro tema de hoy día sigue siendo la familia, y el tópico que vamos a hablar en cuanto a la familia es el favoritismo. Favoritismo en la casa, favoritismo parental, lo define. ¿Listo? ¿Qué es favoritismo? Si usted lo busca, dice preferencia por alguien o algo basado en razones personales, como la amistad y no el mérito o en la justicia. Es la inclinación por preferir a conocidos, amigos, familiares sobre personas desconocidas. Hay una palabra que es la palabra nepotismo. ¿Usted ha escuchado esa palabra rara? ¿Sí? Política se maneja cuando hay una persona que tiene un poder o una posición pública y favorece a un familiar o un amigo en común para darle puestos políticos. Eso es nepotismo. Cuando alguien tiene un cargo, tiene una posición y de repente quiere darle algún beneficio a uno que le cae bien, a un amigo, un familiar, ¿sí? Y eso hay mucho, ¿no? Uno escucha casos y casos de estos temas y pues obviamente uno lo ve que es algo malo. Ahora, ¿qué dice de esto en la Biblia, pero no en el gobierno? Vamos a la casa. ¿Qué tiene que ver con esto en la casa? El favoritismo parental mayormente se le ve, por ejemplo, cuando preferimos a un hijo sobre otro porque nació en cierto orden, por ejemplo, fue el primero o fue el último, por el género, el niño o la niña, por la personalidad, por las necesidades. Este también es algo interesante. Por ahí hay un niño que tiene una necesidad especial en casa y entonces empieza a ser el favorito en la casa. Por las capacidades, por ahí las capacidades que tiene son mayores que el otro, entonces pues empezamos a verlo de una manera distinta. Por la apariencia, ¿sí? Por ahí es como más pinta el uno que el otro. Entonces hay diferentes maneras en donde uno puede llegar a ver preferencia en la casa. Se hizo un estudio en una universidad en Estados Unidos, en la Universidad Brigham Young, y se estudiaron a 19,000 personas hablando acerca de este tema. O sea, es un tema que ha llevado a mucha gente a pensar si eso es real y si eso pasa en las casas. Según el estudio, dieron algunos datos. Yo le voy a ir dando algunos datos en la medida en que vayamos avanzando. Por ejemplo, las hijas y los hijos mayores. ¿Cuántos hijos mayores hay acá? ¿Una? Hay como 6, 7, 10. Los hijos mayores y las hijas mayores, dice que muchas veces, no siempre,
son preferidos. ¿Por qué? Bueno, por ser mayores. Bueno, hay algunos, en vez de ser mayores, por ser responsables, por ser amables, son mayormente propensos a recibir un trato preferencial. También este estudio sugiere que las niñas, las hijas, suelen ser preferidas por encima de los niños, de los hijos. ¿Será eso verdad? ¿Sí? Porque la niña hay que cuidarla, entonces seguramente a veces se da un poco más de cuidado y se empieza a combinar las cosas y se le da una preferencia. Los hermanos mayores suelen contar con mayor autonomía, ya que los padres tienden a depositar mayor confianza en ellos por considerarlos más maduros. ¿Sí será así? Ellos disfrutan de más libertad y menos supervisión. Y un dato para los padres: la mayoría de los padres, ¿cuántos somos padres acá? La mayoría, hay una gran mayoría de papás acá. En este estudio encontraron que la mayoría de los padres probablemente se conecta fácilmente por lo menos con un hijo. O sea, de los 19,000 que encontraron que los padres mayormente tienden a enfocarse con uno, ¿sí? Que desarrollan mayor afinidad con uno, ya sea porque su personalidad es parecida, otra vez porque nació primero, por el género o por intereses compartidos. Por ejemplo, le gusta jugar fútbol, y como a usted le gusta jugar fútbol, entonces pues es el hijo que me entiende, ¿sí? Y van a hacer cosas juntos. Entonces, esto habla de este estudio, pero ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Mira lo que dice. Vamos a ver muchos versículos acerca de esto, pero mayormente vamos a ver el caso de dos familias. Santiago 2:8. Este es el texto que nos va a dar la clave acerca de lo que vamos a ver el día de hoy. Santiago capítulo 2, versículo 8. Santiago 2:8. ¿Sí lo tienen por ahí? ¿Amén? Listo. Si lo tienen, léalo conmigo. Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Ahora lee el 9, por favor. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Este texto dice algo muy, muy importante. Como yo les he dicho, la Biblia fue escrita en un idioma que no es el nuestro, entonces tenemos que estudiar con detalle cositas que salen allí. La palabra acepción de personas es una sola, no son dos, es una sola. ¿Cuál es la palabra que sale allí? La palabra significa parcialidad, significa favorecer a un individuo, porque a usted le cae bien, porque es mi amigo, porque es de la familia. Y ahí dice que el hacer acepción de personas es pecado. Se lo vuelvo a decir, el hacer acepción de personas es pecado. O sea, el favoritismo es pecado. ¿En dónde es pecado? ¿En el gobierno? Sí. ¿En la iglesia? Sí. ¿Y en la casa? También. Entonces, yo no sé si usted lo había visto así. Yo la verdad, pues estudiando esto, me di un poquito más cuenta de esto. De que si usted está teniendo un hijo favorito en casa, usted está pecando. Es un pecado. Y mire qué interesante, porque después de eso llega un versículo que muchos conocemos. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y habla una comparación con el adulterio, con matar, con, bueno, cometer adulterio y matar, y pues uno entiende, eso es transgredir la ley. Pero el hacer acepción de personas también lo es. Entonces eso nos debe llamar la atención y poner un poquito más de atención en lo que vamos a estudiar hoy día.
Hoy vamos a hablar de dos familias. Una es la familia de Isaac y Rebeca, y otra es la familia de Jacob, que tenía... ¿Cuántas esposas tuvo Jacob? Tuvo 4 mujeres, 2 oficiales, 2 no oficiales, pero tuvo 4. ¿Listo? Y hoy vamos a ver acerca de estas familias y de este tema de favoritismo. Este mensaje yo le he puesto como título: favoritismo parental, un peligro silencioso. Y vamos a ver 5 preguntas para que usted lo pueda ver en la Biblia. ¿Listo? Primero, una ilustración. Como le decía, pareciera que favorecer a alguien en la casa no pareciera algo tan malo, pareciera algo normal. Es como que uno le pregunta: ¿y quién es el favorito? ¿Quién es el hijo consentido de la casa? Y es como que ya pasamos como chiste, como la chanza, ¿no? Entonces, no, es usted, es usted. Pero no nos damos cuenta de que sí es algo que es perjudicial. En este año, en el año 2025, en Santander, un joven llegó con gripa. Estaba con gripa. Y le dijo su mamá le dijo: vaya a la droguería y pida un matrimonio. ¿Se han escuchado qué es matrimonio? Es una combinación que hacen cuando la persona por ahí está enferma, no es algo regulado, y le pusieron eso. Cuando le ponen eso, bueno, se va a la casa y empieza a dolerle un poco la pierna. Pero empiezan a pasar los días. Pasaron 2 días y este joven le dolía muchísimo la pierna. Entonces se va al médico. Cuando llega al médico le dicen que tiene una bacteria come carne, que le ha entrado, y se empezó a comer los músculos, los tejidos, se le empezó a comer todo. Le cortan la pierna porque pues seguía ahí. Pasan 4 días, el chico fallece. Y yo pensaba en esto, y como ilustración, a veces pensamos, ¿no?, de que algo tan simple, ¿no?, como una droguería, una jeringa, no pasó nada. Y pensamos también de que el favoritismo puede ser algo como normal en casa. Pero mire lo que dice la Biblia. Vamos a estudiar la Biblia a ver si en realidad no pasa nada, como que es algo normal y nadie va a sufrir. Y vamos a ver qué es lo que dice el Señor allí. Como les decía, el favoritismo es tan silencioso que no se le considera ¿qué? Pecado. Y muchos creyentes, incluso los más dedicados, han caído en esto. ¿Se acuerda de alguien que mostró favoritismo en la Biblia? ¿Un hombre de Dios? Un hombre. Hoy vamos a hablar de 2. Hay ellos 2. Hay uno que fue un discípulo del Señor, ¿se acuerdan? El que era más atravesado que siempre. Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro dice que solo le iba a predicar a ciertas personas porque con otras no, como que no le caían tan bien? Empezaba a hacerse así. Dice en el libro de Gálatas 2:12 que Pablo llega y regaña a Pedro porque está haciendo favoritismo entre los judíos con los gentiles. Imagínense, Pedro, una columna de la iglesia, y dice que estaba cayendo en favoritismo. Y en Santiago capítulo 2 versículo 1 dice que nuestra fe puede llegar a ser una fe con favoritismo. Dice: vuestra fe en el Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, o sea, sin favoritismo. Entonces es algo muchas veces normal, común, que aparezca en las iglesias. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué no es favoritismo? Vaya conmigo a Génesis capítulo 4. Vamos a empezar primero por 2 textos que están allí, hablando acerca de qué no es favoritismo, porque primero, antes de decir qué sí es, vamos a decir qué no es. Génesis 4 dice, versículo 4: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Recuerde que acá el que está
diciendo quién hizo bien y quién hizo mal, ¿quién es? Dios, porque hay uno que sí fue a aceptar la ofrenda y otro que le dijo no, esa ofrenda no. ¿Sí? Abel trajo y le dijo esta sí. Caín trajo y esta dijo no. Y obviamente Dios no cae en favoritismos. Dice que Dios no hace acepción de personas. Entonces acá no hay un favoritismo. Acá lo que hay es que un hijo hizo bien y un hijo hizo mal. Un hijo es recompensado y un hijo no lo es recompensado. Y a veces incluso puede ser castigado. Y en su casa, si uno de sus hijos llega a hacer algo bueno, no está mal que lo recompense y por eso no va a tener favoritismos. Y si un hijo hace algo malo, pues tampoco es malo que usted lo castigue y por eso no es que está haciendo acepción de personas. ¿Sí me entiende? Entonces debemos dejar claro que no es favoritismo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 15, versículo 29, Lucas 15, versículo 29, había un hombre con 2 hijos. Es la historia del hijo pródigo. Y dice, mas él respondiendo, Lucas 15, 29, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. En este texto, otra vez, ¿quién está haciendo referencia al padre? ¿Se acuerda? La historia es de un padre con 2 hijos, un hijo pródigo y el hijo mayor. ¿Quién representa al padre? Dios. Dios es la representación del padre en este texto. Y los hijos tienen que ver con esa descendencia que él ha dejado, que hay algunos que se fueron por el mal camino y otros que están ahí con él, pero por ahí están enojados. Pero acá la referencia, ¿cuál es? El padre no hizo mal por hacer un festejo. El padre no hizo mal porque su hijo se arrepintió y celebrarlo. O sea, favoritismo no es que usted llegue y mientras que su hijo se portó mal y le pidió perdón, usted diga, oiga, vamos a celebrarlo. Es algo lindo que pasó en esta casa. ¿Sí? Eso no es favoritismo. Entonces ya dejando eso claro, vamos ahora sí un poquito a meternos más en qué sí es. Segunda pregunta. Peligros del favoritismo. Peligros del favoritismo. El estudio que yo les compartí al principio, de esas 19,000 personas que estuvieron ahí viéndose, dice que los chicos que tienen favoritos ahí en su casa, que los padres tienen favoritos en su casa, empiezan a tener rivalidades entre los hermanos. Dice que los niños son más propensos a tener problemas de salud mental, a tener bajo rendimiento académico, a tener relaciones conflictivas. El estudio habla acerca de que estos chicos tienen problemas mentales y tienen conductas problemáticas tanto en el hogar como en el ámbito escolar. Piense usted un momento. Si usted fue un hijo que en su casa eran más de uno, ¿le afectó de que hubiera un trato diferencial con usted? ¿En su colegio le afectaba? ¿En su casa le afectaba? Póngase a pensar, ¿sí? Si usted fue hijo único, digamos, ¿vio esto en otras familias? ¿Vio que por ahí un hijo era preferido y entonces este chico tenía problemas en los ámbitos en donde vivía? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a Génesis 25. Génesis capítulo 25. Versículo 31. Génesis 25, 31. Esta es la primera familia en donde había favoritos. Dice: y Jacob respondió:
véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Quiénes están hablando? Jacob y Esaú. ¿Quiénes eran ellos? Eran hermanos. ¿Eran hermanos hijos de quién? De Isaac. Eran hijos de Isaac. Hijos de Isaac. Cuando ellos nacieron, uno era todo peludito. Dice que era velludo, rojo. Le pusieron Esaú. Y el otro era lampiño. No tenía mucho pelo. Era Jacob. ¿Sí? Uno era preferido por su papá, se llamaba Esaú. Ya vamos a meternos un poquito más ahí. Y el otro, Jacob, era preferido por su mamá. Y crecieron así. Cuando ya estos chicos son adultos, un día Jacob está cocinando. Versículo 30 dice que está cocinando un guiso rojo. Y cuando está cocinando, pasa su hermano Esaú, le dice: oiga, deme un poquito. Y cuando llega y le dice esto, llega y Jacob se aprovecha y le dice: véndeme tu primogenitura. ¿Qué es eso? La idea es, yo sé que la mayoría de nosotros no tenemos tantos problemas con eso, ¿no? Pero pues para un judío, una persona que era el primero de la casa, tenía muchos beneficios. Tenía más herencia. Tenía más responsabilidades que se le daban. Eran muchos beneficios. Y entonces Jacob estaba echando el ojo a Esaú para que le dijera: dame eso que tú tienes. Había algo muy especial. Cuando el primogénito, su papá, moría, el papá bendecía al hijo. Esto era algo espiritual, que hablaba acerca de la creencia de que ellos tenían que las palabras de su papá en ese momento, guiadas por Dios, iban a bendecir su vida. ¿Y Jacob qué dijo? Véndeme eso. Y Esaú llega y le dice: ¿para qué me va a servir eso? Eso no sirve. Y entonces lo primero que yo vi aquí, estudiando esto, es que en este tema de favoritismo en esta casa, empezó a haber pérdidas de cosas importantes. Cuando uno tiene estas cosas en la casa, empieza a haber problemas. Y algo que yo también me preguntaba era: ¿por qué Jacob no bendice? Después vamos a leer. ¿Por qué Jacob no bendice a Isaac, perdón? ¿Por qué Isaac no bendice a Jacob? Primero, pues era el segundo, ¿sí? Debía bendecir a Esaú. Pero esto pasó previo a que él ya muriera. Si usted se fija, en el capítulo 27 dice que Jacob está por morir. Y en ese momento Isaac está por morir y ya va a bendecir a Esaú. Y uno se pregunta: ¿y por qué le va a dar la bendición a Esaú sabiendo de que Jacob ahora la tiene? ¿Se acuerdan? La había vendido. Y uno se pone a pensar, hay varias cosas, ¿no? Una, por ejemplo, que estos muchachos eran completamente desconocidos para sus papás. Es como que hicieron algo y no supieron nada a sus padres, y eso habla muy mal de los papás. Cuando los hijos hacen algo en la casa, el papá debe saber lo que está pasando con sus hijos. Imagínense, ese día fue algo muy, muy importante. Tanto que fue escrito allí por Moisés y fue otra vez dicho allí en Hebreos que Esaú vende su primogenitura. O sea, Jacob y Esaú vendieron allí, estuvieron haciendo este dato, y Isaac tenía que estar sabiendo eso. ¿Usted sabe lo que hacen sus hijos? ¿En dónde se han metido sus hijos? ¿Qué tratos están haciendo sus hijos? ¿Hicieron cosas buenas? ¿Hicieron cosas malas? ¿Y sabe qué terrible es cuando un papá llega y alguien lo llama del colegio? Mire, señor, es que no sé qué, mire que es que su hijo hace esto. ¿Cómo? ¿En serio cayó en eso? No, ese no debe ser mi hijo. ¿Y oh, sorpresa? Porque usted no sabía que su hijo tenía malas amistades,
que estaba vendiendo cosas raras. Y eso es un grave problema para los padres. Esa es una opción. La segunda, si llega a ser que Isaac da la bendición, o quería dar la bendición a Esaú por preferencia, eso es completamente injusto. Porque otra vez Esaú vendió su primogenitura. Entonces, son varias cosas que se pueden dar allí. Una más, después de que Esaú vende su primogenitura y Jacob se disfraza para tomar esa primogenitura, no sé si ha leído el texto, dice que él se coloca piel de cabritos, porque su hermano era todo velludo. Imagínense cuánto pelo tenía este muchacho. Estaba todo lleno de pelo, dice que olía al campo. También interesante esa idea. No es que huele a flores, huele a potrero, ¿no? Está oliendo a campo. Y dice que cuando se acerca a su papá lo bendice, y cuando lo bendice después llega Esaú, ya le trae la comida, se sienta ahí con él, y cuando llega y le dice: mi papá, ¿y por qué no me bendices? Dice: no, yo te bendecí. No, fue mi hermano tomó mi primogenitura. Y cuando sucede esto, dice que su hermano se consuela con algo. No sé si ha leído ese texto. Génesis 27:41. Génesis 27:41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, ¿qué dice? ¿Con qué se consuela? Lo voy a matar. Apenas se muera mi papá, voy a matar a mi hermano. ¿Sabe qué pasa en una casa cuando hay favoritos? Hay deseos de venganza, hay rivalidades, hay pérdidas, incluso hay deseo de vengarse del otro que ha tomado el lugar que supuestamente yo debería tener. Génesis 27:42, mira lo que dice ahora. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán. ¿Qué pasó en esa casa? Se destruyó la casa. ¿A dónde se va Jacob ahora? Primero el papá muere, ahora este hijo se va huyendo y el otro se queda en la casa. Se destruyó el lugar. Pero porque Rebeca también fue cómplice de todo el tiempo. Sí, sí. Ella fue condescendiente porque ella fue prácticamente la que le indujo a eso. Entonces vemos aquí pérdidas, venganza, destrucción de hogares. Mire lo que dice ahora. Vamos a ver la otra familia que es más adelante en Génesis 37. Unas hojitas más adelante es la familia de Jacob, pero ahora con sus hijos. Mire lo que dice, y ya vamos a ver ya más en detalle algunos datos acá. Versículo 4, 37:4. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué dice ahí? Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Qué pasa en una casa donde hay favoritos? Hay odio, hay malas palabras, no pueden hablarse pacíficamente, hay una guerra en esa casa. Y último dato, y ya nos metemos ahora sí en contexto. ¿Sabe cuántos años? Si usted lee la historia o si se la sabe, dice de que Jacob con sus hijos tenía 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Y dice que estos chicos estaban siendo pastores, eran pastores de ovejas. Y cuando se van a pastorear, dice que Jacob manda a su hijo José a que vaya y mire cómo están sus hermanos. Y cuando va allá, dice que sus hermanos lo ven desde lejos y dice: ahí viene el soñador, vamos a matarlo. Y cuando dicen eso, dice Rubén que no lo hagan, que mejor lo metamos en un hueco, en un pozo, porque después los ismaelitas iban a pasar y lo vamos a vender. Y tal cual así lo hicieron. Dice que después de eso, cuando llegan a la casa,
llevan las ropas de José, que era una túnica de colores, y la llevan toda llena de sangre, y se la entregan al papá, y el papá se pone a llorar. ¿Saben cuántos años tenía José cuando pasó eso? Génesis 37, versículo 2, dice, siendo de edad de 17 años. 17 años. Cuando José llega a la corte en Egipto, ya tiene 30 años. Cuando él revela de que el pueblo iba a tener hambruna, dice que fue en ese momento 30 años, dice que iban a venir 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Y dice que al segundo año de la escasez, llegaron sus hermanos a pedir comida. O sea, ¿cuántos años duró esta mentira? 7 años. Desde 17 años. 30 años, ya vamos. 13 años. Ahora súmele 7 años de abundancia. 20. Más 2 años más de hambruna. 22 años sosteniendo una mentira en esa casa. Y todo, como decía ahorita mi hermana, por padres que estuvieron teniendo allí favoritos. Todo esto nos da ahora más para hablar acerca del favoritismo. Y ahora sí, ¿qué dice la Biblia que es esto? Génesis 25. Génesis capítulo 25. Vamos a seguir viendo la historia de estas dos familias. Génesis 25. Versículos 27 y 28. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y si puede subrayar o puede escribir ahí en algún papelito, dice aquí: llamó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Qué es favoritismo según Dios? Que usted ame más a un hijo que al otro. O peor aún, que ame a un hijo y que no ame al otro. Eso es favoritismo. Yo le puse aquí: el favoritismo parental es una deuda de amor que tenemos con nuestros hijos. Aquí no se dice que Jacob dejó de comer en la casa, o Esaú. Isaac le estaba dando comida a los dos, les estaba dando vivienda a los dos. Pero acá tiene que ver con una deuda de amor. Sabe que sus hijos necesitan muchas cosas, pero lo más importante que necesitan es, en este caso, amor. Dice la Biblia, 1 de Juan 4:8, Dios es amor. O sea, si usted le quiere dar claramente amor, usted le tiene que dar a Dios. Si sus hijos no tienen a Dios, entonces no tienen amor. Pero si en su casa su hijo no es bien tratado, su hijo usted no le da un beso, un abrazo, si su hijo se siente relegado del hogar por su trato, usted está teniendo una deuda de amor. ¿Cuántos padres, o si usted ha tenido así, cuántos padres no le dan un beso a su hijo? Un abrazo. ¿Cuántos padres no han llegado a decirle una palabra bonita a sus hijos? Pasan los años, es como que yo escuchaba a hombres ya grandes: mi papá nunca me dijo que me amaba. Terrible, ¿no? Pero ¿sabe? Eso es real. Mi papá siempre fue un hombre gritón, me decía todo lo malo que yo hacía, pero nunca me dijo lo bueno que yo hacía. ¿Sabe? Eso daña a los hijos, y eso es una deuda que usted tiene primero con Dios, pero después con estos chicos.
¿Por qué se dio que Isaac amaba más a Esaú que a Jacob? Y de la misma manera que Rebeca amaba más a Jacob que a Esaú. ¿Qué hacía Esaú? Casaba y le daba comida buena a su papá. Cabrito. Por la comida, dice acá. Comía de la casa que su hijo le traía. O sea, tenía un beneficio. Por el beneficio que me da mi hijo, entonces mi hijo es el preferido. ¿Eso pasa? Beneficios recibidos. ¿Cuánto tiempo llegaría a pasar Isaac con Esaú? Seguramente un buen tiempo. ¿Cuánto pasaba Rebeca con Jacob? Seguramente mucho tiempo, porque recuerden que Jacob era un hombre quieto que habitaba en tiendas. No se dice que era vago, pero se dice que no salía a cazar como su hermano. Tenía un contacto con su mamá diferente. Entonces, el favoritismo parece ser que en esta casa llegó por el tiempo que se compartía con ellos. Seguramente Rebeca no les gustaba salir a cazar. Eso era cosa de hombres. Pero su hijo le gustaba estar allí y sabía cocinar. Posiblemente por ahí compartían tiempos haciendo comidas. ¿Quién le habrá enseñado a Jacob a cocinar? Yo creo que la mamá. Y entonces cuando una mamá ve que su hijo está ahí con él y que empieza a compartir, no, mira, mi amor, es que así se corta y esto, empieza a ser cercano. Entonces empezaron a tener afinidad. Mire lo que dice que escuchó Rebeca cuando nacieron sus hijos. Capítulo 25, versículo 23. Le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Quién le dijo eso a Rebeca? Dios se lo dijo. O sea, incluso había razones espirituales por ahí que podrían mezclarse y decir, no, es que este es el hijo de la promesa, este es el que va a tener el liderazgo, entonces por eso es que yo lo amo más. Y sabe que también puede ser algo muy muy peligroso que usted combine espiritualidad con su labor como padre. No, es que este hijo sí es un hijo que ama a Dios. Sí, puede ser un hijo que ame a Dios. Puede ser un hijo de la promesa, como usted le quiera poner, pero su hijo es su hijo y usted le debe amor a este hijo. Entonces tenemos aquí un punto que es la familia de Isaac. Mire lo que dice ahora que pasó con Jacob. Génesis 33, versículos 1 y 2. Me parece muy interesante. Génesis 33, versículos 1 y 2 dice: alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú. Ya estos eran hombres mayores, ya tenían sus familias. Solo para decirle un dato, Jacob ya tenía 4 mujeres, y de las 4 mujeres ya tenía 11 hijos, en el periodo más o menos de 20 años. O sea, este ya era un hombre adulto, con mujeres y con hijos. ¿Y qué pasó acá? Esaú venía con ¿cuántos hombres? 400 hombres. ¿Qué iba a venir a hacer? Si usted ha tenido un problema con su hermano de años y viene a buscarlo con 400 hombres, ¿usted qué piensa? Me va a matar. ¿Por qué no viene con sus mujeres? No, o con niños, pero viene con 400 hombres. Y dice acá, entonces repartió en los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, las 4 mujeres. Y mire el dato que da. Puso las siervas y sus niños delante. ¿A quién pone primero? A la sierva y a los niños. Mire quién va segundo. Luego Lea y sus niños. ¿Y quién iba al último? Raquel y José. ¿Por qué está ese orden? Porque prefería a... Si usted lee la historia,
él trabajó 7 años por una mujer que se llamaba Raquel, pero lo engañaron y le dieron a Lea. Cuando ellos ya llegan a tener sus familias, ya después de 14 años de trabajar, dice que ahora hay 2 mujeres más que se suman, porque Lea, cuando no tiene hijos, cuando deja de tener hijos, le dice, ven y tienes hijos con mi sierva, y le da una sierva, y empieza a tener hijos ahí. Y después Raquel dice, yo no tengo hijos, júntate con mi sierva, y tiene 4 mujeres. Pero qué terrible es, porque acá vemos que el favoritismo en una casa puede darse cuando uno cuida más a unos hijos que a otros hijos. A este hijo no me lo toca, a este sí. ¿Qué es eso? ¿Sí me entiende? Esto es lo que está haciendo Jacob. Maten los primeros a ellos, pero de estos últimos, si es que se salvan, que se salven estos no. ¡Qué terrible! También es terrible de que Jacob tiene 4 mujeres. O sea, ya ahí hay un desastre en la casa. Porque él ama más al hijo que nació de la mujer a la que ama. Sigamos viendo, hay más datos. Génesis 37, versículo 3. Génesis 37, versículo 3. Dice aquí, llamaba a Israel. ¿Quién es Israel? Jacob, es el nombre que Dios le dio. Por eso se llaman las 12 tribus de Israel. Llamaba a Israel, Génesis 37:3, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Por qué dice que Jacob amaba más a José? Porque lo tuvo en su vejez, de viejito lo tiene. Más o menos, si usted hace cuentas, este hombre tenía 90 años cuando tiene a José. 90 años. O sea, era un hombre viejito ya. O sea, seguramente pues usted ha leído en la Biblia que los hombres viejos en la Biblia tuvieron hijos, pero ya empezó a bajar la edad. Jacob llega a morir más o menos a la edad de 147 años, según lo que nos dice en Génesis. Pero él llega y tiene a su hijo a los 90 años. Pastor, entonces, ¿de cuántos años tuvo a Benjamín? Porque fue el último. Muy bien, esta es una muy buena pregunta. Cuando tiene a Benjamín, usted le tiene que descontar los años de José, ¿sí? Más o menos, usted lee en Génesis capítulo 36, 35-36, de que Rebeca muere, ¿sí? Entonces, si usted hace las cuentas, más o menos, mínimo, Benjamín, ¿cuántos años tiene? 17, ¿no? En este momento ya tendría 17 años. No, José tiene 17 años. Entonces, mínimo, este niño acabó de nacer, ¿sí? Y si usted lee la Biblia, cuando llegan a presentarse delante de Faraón y delante de José, dice que ahí había un muchacho. No se le dice que era un hombre grande. Entonces, por ahí este joven, Benjamín, tenía más o menos unos 20 años, 20 y algo de años. Eso es lo que están contando. O sea, ahorita no vamos a meternos en los detalles, pero esa es más o menos la idea. Pero acá la idea que yo les quiero compartir es que Jacob o Israel amaba más a José. ¿Por qué? Porque lo tuvo en su... Ahí dice, lo tuvo en su vejez. Una pregunta interesante, ¿por qué no dice de Benjamín? Porque José era el primogénito de Rebeca y él. Posiblemente. Pero en más vejez había tenido a Benjamín. Esto también es algo que nos debe hacer pensar. El favoritismo parental se puede dar por la edad en la cual usted tuvo a su hijo. Si usted tuvo a su hijo ya de viejito, pues posiblemente usted dice, es un regalo de Dios. Y claro que lo es. Pero los otros no fueron regalos de Dios. Dice que los hijos son herencia de Jehová. Puede ser también por la situación en la que estaban pasando. Recuerde que José nace cuando todos los hijos ya habían nacido, ¿sí?
Si quieren pasar, chicos, está la escuela dominical. Ay, para que la profe por favor nos ayude. Pero miren lo que dice acá el versículo 3. Dice que Israel amaba más a José y le hizo algo. ¿Le hizo qué cosa? Una túnica de colores. Una túnica de colores. Qué terrible es cuando un papá le da algo a un hijo y al otro hijo no le da. ¿Qué está pasando allí? Un Jacob que por ahí, como muchos de nosotros, no piensa el daño que está haciendo con lo que está decidiendo. Una túnica de colores era como la ropa de marca en ese tiempo. ¿Sí? Mayormente las túnicas eran de pieles café, negras, pero una túnica de colores requería trabajo, era costosa. Y José le dieron la ropa de marca. Imagínese que usted en su casa, todos los hijos tienen la ropa marca Pajarito, pero su hijo, usted le compró todo de marca, zapatos y todo. ¿Cómo no miran a su hijo? ¿Por qué? ¿Qué tiene este que no tengo yo? ¿Por qué le dan a este esto y a mí no? Y sigamos bien. Ya estamos casi terminando. Génesis 42, versículo 38. Otro dato interesante acerca del favoritismo en este hogar. Génesis 42, 38. Y él le dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Acá está hablando de dos hijos que eran también hijos de Jacob. ¿Cuáles son los dos hijos? Los mayores. Hay un hijo que se llama Simeón, que habían dejado preso. Y había un hijo que se llama Benjamín, que José lo manda a pedir. Le dice: tráiganme al pequeño, ustedes dicen que todavía está en casa, para ver si en realidad ustedes no son espías. Y cuando llegue y le hacen este pedido, dice que Jacob dice: ¿ustedes cómo le dijeron a ese hombre que yo tenía otro hijo? Ustedes hicieron mal, contra mí es todo esto. Y entonces llegan y le dicen: pero si no vamos, vamos a morir de hambre. Había hambruna por 7 años y solo en Egipto había comida. Entonces ahora tengo que ir con Benjamín para que suelten a Simeón. ¿Y qué dijo Jacob? Y ahí es donde quisiéramos dar el dato. No descenderá mi hijo con vosotros. Su hermano ha muerto. ¿De quién habla? José. Y solo ha quedado. ¿De quién habla? De Benjamín. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Lo que yo saqué es que a Jacob le importaba más la salud de Benjamín que la vida de Simeón. ¿Quién estaba en la cárcel? Simeón. Se quedó en la cárcel. Él tenía familia, tenía hijos. Y él dice: a mi hijo no me lo toca. Y perdón la expresión por ahí, pero solo para poder dar un poquito más de énfasis. Que se muera Simeón, pero que no se muera Benjamín. Yo sé que ninguno de los que está aquí, creo que en su sano juicio diría: que maten a este, pero que no me maten a este. Pero acá vemos tanto favoritismo en este hogar, que uno dice: qué terrible, ¿no? Qué hogar tan feo. Un hogar en donde se prefiere que muera un hijo y que no muera el otro hijo. Todo esto tiene que ver con favoritismo. Pero tengo una última pregunta. ¿Puede haber favoritismo si uno solo tiene un hijo? Acá tenemos a varios padres que tienen de a uno. Porque lo prefiere mucho, lo consiente demasiado, le cumple todos los caprichos. Usted puede tener
un solo hijo, pero tratarlo mejor que a los demás. ¿Cómo así? Por ejemplo, vamos a hacerlo bastante práctico. Si todos los niños están sentados en el piso y solo hay una silla, y usted solo tiene un hijo, ¿quién se va a sentar en la silla? Sienten a mi hijo, por favor, que no se ensucie. Los demás sí pueden aguantar, mi hijo no. Lo convierte en un ídolo, pastor, porque yo lo he visto. Todos están comiendo algo, pero hay algo que es mejor. ¿A quién le vamos a dar lo mejor? Se lo come el papá. La verdad es que hay muchos padres, yo espero que ninguno de los que estamos aquí seamos así, pero hay muchos padres que llegan y todos están tomando agua y él gaseoso, ¿sí? Aunque el agua es buena. ¿Sí? Todos están, no sé, por ahí con cierto regalo que le damos en semillitas, pero de repente a de él le damos 2, porque es mi hijo. Y en ese momento empezamos a hacer preferencias, por lo tanto empezamos a pecar. Romanos capítulo 2, versículo 9 nos dice el Padre Celestial cómo es Él. Romanos 2, capítulo 9, versículo 11, del 9 al 11, perdón. Romanos 2, del 9 al 11. Dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Romanos 2, versículo 9 al 11. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas. Y Colosenses 3, versículo 25. Colosenses 3, versículo 25, también nos dice la palabra: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Si su hijo se porta mal, debe recibir un castigo. Si se porta bien, debe recibir recompensa. No hay que darle vuelta al asunto. ¿Qué es lo malo? Lo malo sería que si usted ve que su hijo se porta mal, usted lo encubra. O que si se porta bien, lo resalte mucho. Es que es mi hijo. No. Se parece a mí. No. O sea, se portó bien, festéjelo como corresponde, pero no pase más. Un peligro que podemos llegar a tener es que si su hijo se porta bien, usted no lo festeje. Cuando les comparto, ¿no? Cuando mi hija a veces dice acá el versículo, para mí es de gozo, pero a veces que es como ya algo, como que otra vez, ¿sí? Y a veces perdemos, como padres, les digo esto, que ella hizo bien, que ella sí se lo aprendió. O sea, hay que animarla, que bien hecho. Lo malo sería de que, sí, mi amor, es que tú ya lo haces siempre así. Y no animarla en aquello que sí hizo bien. Eso estaría mal. Si su hijo se destaca en un grupo, anímelo a seguir adelante, anímelo a seguir a Jesús. Y si su hijo no se destaca, anímelo también. Necesita de usted, necesita crecer. Conclusión: el favoritismo es un peligro silencioso, pero también es evitable, y tanto más es curable.
Yo le invito hoy a que usted reconozca que esto es un pecado. Que si usted está haciendo acepción de personas, la Biblia le llama a eso pecado. Como pecado, usted debe reconocer su pecado, arrepentirse de su pecado y pedir perdón al Señor. Porque el pecado es directamente contra Dios y después contra las personas. Usted está dañando a sus hijos. Si está haciendo esto, usted está haciendo daño a sus hijos. Y pídanle al Señor ayuda para poder amar a sus hijos de la manera correcta. Le invito a que nos coloquemos en pie y leamos un último versículo en esta mañana. Le invito a que busquemos Romanos capítulo 13, versículo 8. Romanos 13, versículo 8. Romanos 13, versículo 8. Lo leemos todos juntos a la 1, a las 2 y a las 3. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Me gusta mucho este versículo porque anima a que usted no se meta en deudas. Pero acá llega y dice que hay una deuda que usted sí tiene. ¿Cuál es la deuda que sí tiene? Amar. Y la deuda del amor con los hijos es una deuda que se cobra caro. Y que si usted no la paga, los años van a estar cobrándole esa deuda. Ame a sus hijos. El amor no hace nada indebido, entonces no los ame como el mundo dice. Guíelos al Señor. Porque amar al hijo es mostrarle amor. Entonces mostrarle amor es mostrarle a Jesús. mostrarle a Dios. Vamos a ver. Padre Celestial, cuántas gracias damos, Señor, porque como hemos visto en este tiempo, el tener hijos es una bendición. Hemos estado hablando de tantas cosas acerca de lo que pasa en una casa. Y hoy, otra vez confrontados con su palabra, nos damos cuenta de que hay otro peligro que está ahí acechando a nuestro hogar. Ayúdenos, Señora, que seamos como usted, que usted no hace acepción de personas nunca. Por su raza, por su edad, por sus capacidades. Usted dice que de tal manera amó Dios este mundo, no a ciertas personas, a todos. Usted nunca ha hecho acepción de personas. Y guárdenos de que en nuestros hogares caigamos en este pecado. Padre, hemos visto cuán perjudicial es el hacer favoritismos en nuestro hogar. Discordias, mentiras, destrucción del hogar. Pareciera algo tan normal, pareciera como que todo el mundo lo hace, pero en realidad es algo peligroso. Daña el corazón de los hijos. E incluso creo yo que daña nuestra mirada de quién es usted. Y rogamos, Señor, para que podamos entender antes de que lleguen las consecuencias de que esto es algo peligroso. Que entendamos que hemos pecado contra usted cuando hacemos favoritos en nuestros hogares. Gracias porque hay muchos de ellos que se parecen a nosotros, que comparten nuestros gustos, que somos bendecidos por cosas que ellos nos dan, que por ahí nos sonríen más. Pero ayúdenos, Señor, a entender que cada hijo es una bendición. Cada hijo.
con sus defectos, con sus virtudes, son una bendición suya. Usted dice que herencia de Jehová son los hijos, y gracias damos por cada uno de ellos. Ayúdenos a cuidarnos también a los que por ahí tienen de a un solo hijo en su hogar, a que le demos preferencia de una manera pecaminosa. Que nos cuidemos de hacer, como decía ahorita mi hermana, un ídolo de nuestro hijo. Padre, usted es el único que merece adoración. Y gracias damos porque ningún otro, ni siquiera nuestros hijos, nuestra esposa merece adoración, solo usted. Gracias, Señor, por este tiempo. Damos gracias porque podemos seguir aprendiendo de cómo trabajar en nuestros hogares, y rogamos, Señor, para que no nos cansemos. Seguramente ya por ahí algunos ya llevan más años que otros viviendo con hijos en el hogar, ahora están criando nietos incluso, pero que recordemos que la familia es una bendición suya, que es el núcleo donde empezó todo allí en el Edén. Y que podamos guiar bien a nuestras familias. Como hemos dicho desde el principio, el diablo quiere robarse lo más importante. Dice que él viene a hurtar, matar y destruir. Y seguramente nuestra familia no va a ser la excepción. Va a querer matar, va a querer hurtar, va a querer destruir. Ayúdenos a entender. Gracias por este tiempo. Pido por mis hermanos, por los que están todavía faltando por aquí, Señor. Pedimos también por ellos. Tomamos por esta semana, Señor, que empieza, Señor, para que podamos honrarle lo que estemos haciendo. También, Señor, en esta mañana, Señor, nos acordamos del pastor Timoteo. Gracias por él. Gracias porque personas como él fueron personas que estuvieron dispuestos a entregar sus vidas con sus familias, sus hijos, por amor de su nombre. Y rogamos, Señor, para que usted lo bendiga ahora en nuestra congregación, que podamos tenerlo ahí en nuestras oraciones. Ya han pasado una etapa ya de vejez, y rogamos, Señor, para que usted lo sostenga, que lo siga utilizando allá ahora en Estados Unidos, pero que, Señor, usted nos ayude a no olvidarnos de aquellos que fueron parte, Señor, en este ministerio, en esta iglesia. Gracias por ellos. Dejamos el resto de este tiempo en sus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amada iglesia, Dios los bendiga. Estamos despedidos, ¿sí?